¿Qué pasaría si les dijera que el señuelo más caro y la caña más moderna del mercado no valen absolutamente nada? ¿Que todo ese dinero y esa tecnología se van por el desagüe por un simple gesto que hacen sin pensar? Hoy no vamos a hablar de cebos milagrosos ni de lugares secretos. Vamos a hablar de un error fatal que cometen 9 de cada 10 pescadores al recoger el sedal. Un error que está, ahora mismo, espantando a los peces que deberían estar en su cubo. Quédense conmigo, porque lo que van a descubrir en los próximos minutos podría ser la razón por la que sus jornadas de pesca terminan en frustración. Y les hago una pregunta para empezar. ¿Creen de verdad que la forma de mover la manivela del carrete puede ser más importante que el propio señuelo? Quiero leer sus respuestas. Durante años nos han enseñado una y otra vez las mismas cosas. Que si el color del señuelo para aguas claras, que si el peso del plomo para el fondo, que si la caña de acción rápida para sentir la picada. Y todo eso es importante. No me malinterpreten, pero hemos olvidado lo más fundamental, lo que conecta nuestro mundo con el mundo subacuático, la línea, y más concretamente, cómo la movemos. La mayoría de nosotros aprendimos a pescar por imitación, viendo a nuestros padres o abuelos, y adoptamos sus costumbres sin cuestionarlas. Recoger el sedal se convirtió en un acto mecánico, una simple forma de traer el aparejo de vuelta para volver a lanzar. Nadie nos dijo que cada vuelta de manivela es un mensaje que enviamos a los peces. Y por desgracia, la mayoría de las veces, el mensaje que enviamos es: «Peligro, aléjate de aquí». Primero visualicen la escena perfecta. Están en la orilla al amanecer. No hay viento, el agua es un espejo. Han localizado un punto caliente, quizás unas rocas sumergidas o un cambio de profundidad. Tienen el equipo perfecto, el señuelo que les dio una buena captura la semana pasada. Hacen un lance de libro. El señuelo cae en el agua con un chapoteo sutil, justo donde querían. Todo es perfecto. Sienten esa mezcla de esperanza y concentración. En este momento, las posibilidades son infinitas. El pez de su vida podría estar ahí abajo, observando, curioso. Han hecho el 90% del trabajo bien, pero es en el 10% restante, en los próximos segundos, donde se decide si la jornada será un éxito o un fracaso. Y es aquí donde empieza nuestro análisis, en el instante en que su mano toca la manivela del carrete. Y ahora, el momento de la verdad, la recogida. La mayoría de los pescadores, casi por instinto, hacen lo mismo. Empiezan a girar la manivela, y lo hacen con un ritmo constante, metódico, casi como una máquina. Quizás un poco más rápido al principio, luego se estabilizan en una velocidad cómoda. No hay pausas, no hay dudas. Es un movimiento eficiente para traer el señuelo de vuelta. Parece lógico, ¿verdad? Pues aquí está el error fatal. Esa recogida mecánica, esa tensión constante en la línea, es completamente antinatural. En el mundo acuático, nada que esté vivo se mueve así. Absolutamente nada. Ese movimiento monótono y predecible no imita a una presa. Al contrario, grita artificial. Es una señal de alerta para cualquier depredador que se precie. En lugar de generar curiosidad o un instinto de ataque, genera sospecha y rechazo. Están telegrafiando sus intenciones desde la orilla. Para entender de verdad por qué esto es un error tan grave, tenemos que meternos en la cabeza, o mejor dicho, en la línea lateral de un pez. Los peces no solo ven, también sienten. Su línea lateral es un sistema de receptores increíblemente sensible, que detecta las más mínimas vibraciones y cambios de presión en el agua. Es su principal radar.
Cuando ustedes recogen el sedal con una tensión constante y a un ritmo uniforme, la línea actúa como un cable de telégrafo. Transmite una vibración monótona y continua a través del agua. Esta vibración no se parece en nada a la de un pez herido, que se movería a tirones, con pausas erráticas. No se parece a la de un insecto que ha caído al agua y lucha por salir. Se parece a un trozo de hilo siendo arrastrado. Los peces sienten esa frecuencia constante y la interpretan como algo extraño, algo que no pertenece a su entorno. Y la primera reacción ante lo desconocido no es morder, es huir o ignorarlo. Existe un mito muy extendido en el mundo de la pesca, sobre todo entre los pescadores de depredadores como el black bass o el lucio. El mito dice que una recogida rápida y agresiva provoca un ataque por reacción, que el pez no tiene tiempo de pensar y simplemente muerde por instinto. Y aunque hay una pequeña parte de verdad en esto, en situaciones muy concretas, como peces muy activos en plena caza, aplicar esta regla de forma general es un camino directo al fracaso. La idea de que más rápido es mejor nos lleva a recoger de forma precipitada, con tensión y sin sutileza. Creemos que estamos siendo agresivos, pero en realidad solo estamos siendo ruidosos y torpes en el lenguaje del agua. Estamos confundiendo agresividad con falta de naturalidad. Un depredador es agresivo, sí, pero sus movimientos son eficientes y calculados, no mecánicos y constantes. Confundir estos dos conceptos es el origen del error. Así que vamos a desmontar ese mito. La velocidad, por sí misma, no es mala. El problema es la velocidad innatural. Un depredador conoce a la perfección los movimientos de sus presas. Sabe cómo se mueve un pez pequeño asustado, con arranques explosivos y paradas súbitas. Sabe cómo nada un pez herido, con movimientos erráticos y pausas largas. Cuando usted recoge el sedal a una velocidad constante, por muy rápida que sea, no está imitando nada de eso. Está creando un movimiento lineal, predecible. Es como ver un coche de juguete a batería cruzando el fondo del río. Puede que llame la atención, pero ningún pez con un mínimo de instinto va a confundirlo con comida. La clave no está en la velocidad media, sino en la variación de esa velocidad, en las pausas, en los tirones, en los cambios de ritmo. Esos son los detalles que gritan comida fácil y que activan el interruptor de ataque del depredador. Hablemos ahora del efecto arado. Cuando recogemos con una tensión constante, el señuelo no nada, no se contonea de forma natural. Lo que hace es literalmente arar el agua. Imaginen un tractor arando un campo. Avanza en línea recta, a una velocidad constante, creando un surco. Eso es exactamente lo que hace su señuelo bajo el agua con una recogida incorrecta. Crea una estela de presión y vibración predecible y recta. Este movimiento rectilíneo es la firma de algo inanimado, un pez vivo. Incluso cuando huye en línea recta, tiene micromovimientos, pequeñas desviaciones, cambios de profundidad. La recogida tensa y constante elimina toda esa sutileza. Convierte un señuelo diseñado para imitar la vida en un simple trozo de plástico o metal siendo arrastrado. Y los peces, especialmente los más grandes y resabiados, lo notan a kilómetros de distancia. No pican porque, sencillamente, no les parece real. Cada recogida tiene una firma sonora bajo el agua, aunque nosotros no podamos oírla. Una recogida suave, con pausas, imita el sonido de una presa vulnerable. Las paradas y arranques crean picos de vibración que llaman la atención, seguidos de silencios que invitan al depredador a acercarse a investigar. Es una conversación. En cambio,
Una recogida tensa y constante emite un zumbido monótono. Es un ruido blanco, un sonido constante que no significa nada, o peor aún, que significa peligro. Piensen en ello como la diferencia entre alguien susurrando algo interesante con pausas para crear suspense y alguien gritando una sola nota sin parar. Lo primero atrae, lo segundo repele. Su carrete es el instrumento y su mano el músico. Si tocan siempre la misma nota, el público, en este caso los peces, se va a aburrir o se va a asustar, y en la pesca eso significa irse a casa de vacío. Comparemos ahora esta técnica errónea con lo que vemos en la naturaleza, que debería ser siempre nuestra guía. Siéntense un día en la orilla y simplemente observen. Vean cómo un pequeño insecto se mueve en la superficie. No avanza en línea recta. Lucha, se detiene, da un tirón, se deja llevar por la corriente. Observen a los peces pequeños cerca de la orilla. Se mueven en bancos, con arranques cortos y rápidos. Se detienen a escarbar en el fondo. Giran bruscamente. Nada en su comportamiento es lineal o monótono. Cada movimiento es una respuesta a su entorno. Ahora piensen en su recogida. ¿Se parece en algo a eso? Si la respuesta es no, si su señuelo se mueve como un tren sobre raíles, entonces no están pescando. Simplemente están transportando un objeto de un punto A a un punto B. Para engañar a un animal salvaje, tenemos que imitar la vida. Y la vida es cualquier cosa menos predecible y constante. Además de las vibraciones, está la señal visual. ¿Qué es lo que ve el pez? Con una recogida tensa y rápida, el pez ve un objeto que se mueve de forma extraña. Un señuelo que no sube y baja, que no se desvía, que no hace pausas para mirar a su alrededor. Ve algo que huye con un pánico poco convincente. Una presa real, cuando huye, lo hace con una explosividad desesperada, pero su huida no es perfecta. Tropezará, cambiará de dirección, intentará esconderse. Su señuelo, al ser arrastrado como un peso muerto, no hace nada de eso. Simplemente se aleja. Un depredador experimentado, al ver esto, puede pensar dos cosas. 1. Eso no es comida. O 2. Eso es una trampa. En ambos casos el resultado es el mismo. No hay picada. Estamos acostumbrados a pensar en el color y la forma del señuelo, pero a menudo olvidamos que el movimiento es el 70% de la imitación. Un señuelo feo con un movimiento perfecto pescará más que el señuelo más realista con un movimiento de robot. Y aquí entra en juego una herramienta que a menudo pasamos por alto en la recogida: la puntera de la caña. Muchos pescadores mantienen la caña fija, apuntando hacia el señuelo, y hacen todo el trabajo con el carrete. Esto agrava el error, porque convierte la caña en una simple palanca rígida que transmite la monotonía del carrete directamente a la línea. La puntera de la caña debería estar viva. Debería ser una extensión de nuestra muñeca. Pequeños toques de muñeca, subir y bajar la puntera, moverla hacia los lados. Todo esto rompe la monotonía. Le da vida al señuelo incluso cuando no estamos recogiendo. Una recogida correcta a menudo es una combinación de girar la manivela y mover la caña. Al dejar que la caña haga parte del trabajo, introducimos esas pausas y esos movimientos erráticos que imitan la vida. Si su caña permanece inmóvil durante la recogida, están perdiendo una oportunidad de oro para hacer su señuelo irresistible. Puede que esto les sorprenda, pero su propia postura corporal influye en la recogida. Cuando un pescador está tenso, impaciente o frustrado, esa tensión se transmite. Aprieta más la caña, sus movimientos son más rígidos, y la forma en que gira la manivela del carrete se vuelve más mecánica y agresiva.
No se da cuenta, pero está telegrafiando su propio estado de ánimo a través de la línea. Un pescador relajado, paciente, que disfruta del momento, tiende a tener movimientos más suaves y fluidos. Su recogida es más natural, con más pausas, porque no tiene prisa. Está sintiendo el señuelo, no simplemente recuperándolo. La próxima vez que estén en el agua y no piquen, hagan una pausa. Relajen los hombros, respiren hondo y piensen en su siguiente recogida, no como una obligación, sino como una danza. Verán cómo, casi sin querer, su técnica mejora y el señuelo cobra una nueva vida. Les voy a contar una historia real que ilustra esto a la perfección. Estaba pescando en un embalse junto a otro aficionado. Mismo lugar, misma hora, señuelos casi idénticos. Él lanzaba, recogía rápido y volvía a lanzar. Una y otra vez. Yo lanzaba y me tomaba mi tiempo. Recogía un poco, paraba, daba un par de toques con la puntera de la caña y volvía a parar. Mi señuelo pasaba el triple de tiempo que el suyo en la zona de ataque. Durante una hora, él no tuvo ni una picada. Se le veía frustrado. Yo, en cambio, saqué 3 bases de buen tamaño. Al final se acercó y me preguntó qué cebo estaba usando. Le enseñé que era un vinilo normal y corriente. No entendía nada. El secreto no estaba en el señuelo. Estaba en que su recogida gritaba peligro, mientras que la mía susurraba comida fácil. Él estaba ahuyentando a los peces, y yo les estaba dando tiempo y razones para atacar. Este error es el asesino silencioso de las picadas. Es tan peligroso porque la mayoría de las veces no nos damos cuenta de que lo estamos cometiendo. Cuando no pescamos nada, ¿a qué le echamos la culpa? Al tiempo, a que los peces no comen hoy, al color del señuelo, a la mala suerte, a cualquier cosa menos a nosotros mismos. Nunca pensamos, quizás estoy recogiendo demasiado rápido y tenso. Como no vemos lo que pasa bajo el agua, no tenemos una retroalimentación directa. El pez que se asusta y se va no nos avisa. Simplemente desaparece. Por eso podemos pasar años, incluso décadas, cometiendo el mismo error una y otra vez sin ser conscientes de ello. Es una costumbre tan arraigada que se vuelve invisible. Pero una vez que abres los ojos y te das cuenta, es imposible no verlo, y es entonces cuando tu pesca cambia para siempre. Y no piensen que esto se aplica solo a un tipo de señuelo. Este error es universal y afecta a casi todas las modalidades. Si usan un crankbait, una recogida monótona hace que su movimiento de wobbling sea predecible y aburrido. Si usan un jig, una recogida sin pausas impide que trabaje correctamente en el fondo, que es donde debe estar. Si pescan con vinilos, una recogida constante lo convierte en un trozo de plástico inerte. Incluso con cucharillas, donde parece que la vibración constante es la clave, las pausas y los cambios de velocidad son lo que a menudo provocan la picada. El depredador sigue a la cucharilla, y justo cuando se detiene o acelera, ataca. Cada señuelo tiene su propia forma de hablar, pero todos se benefician de una conversación variada, no de un monólogo aburrido. La técnica de recogida es más importante que el señuelo en sí. El tipo de agua en el que pescamos también influye. En aguas muy claras, donde los peces cazan principalmente con la vista, el error es aún más fatal. Un pez puede ver su señuelo desde lejos y tiene mucho tiempo para analizarlo. Si el movimiento no es 100% convincente, lo descartará sin dudarlo. Verá perfectamente que ese objeto se mueve de forma artificial y no se acercará. En aguas turbias, podría parecer que el movimiento es menos importante, ya que el pez se guía más por la vibración. Pero es justo lo contrario. Como no pueden ver bien,
confían aún más en su línea lateral. Una vibración monótona y extraña en aguas de poca visibilidad es una señal de alerta aún mayor. No saben qué es, pero saben que no es normal. Así que, ya sea en aguas cristalinas o en aguas tomadas, una recogida natural es absolutamente crucial para tener éxito. Incluso la especie de pez que buscamos reacciona de forma diferente, pero la conclusión es la misma. Un black bass, que es un depredador de emboscada, suele atacar durante las pausas. Espera oculto, y cuando la presa se detiene cerca, creyéndose a salvo, lanza su ataque. Si su recogida no tiene pausas, le está quitando la mejor oportunidad para atacar. Una trucha en un río, acostumbrada a cazar insectos que arrastra la corriente, es extremadamente sensible a los movimientos antinaturales. Una recogida que va más rápido que la corriente o que no tiene la deriva adecuada, la pondrá en alerta inmediatamente. Un lucio puede seguir a un señuelo durante mucho tiempo, antes de decidirse. Un cambio de ritmo, una pequeña aceleración o una parada en seco, es lo que finalmente le hace morder. Para cada especie, la cadencia es diferente, pero el principio es el mismo. La monotonía espanta, la variedad atrae. Entonces, ¿cómo pueden saber si están cometiendo este error? Les propongo un sencillo test para su próxima salida de pesca. Vayan a una zona de la orilla donde el agua sea clara y poco profunda. Lancen su señuelo y recójanlo como lo hacen habitualmente, pero esta vez observen atentamente su movimiento. No piensen en pescar, solo observen. ¿Se mueve de forma natural? ¿Se parece a algo vivo? ¿O parece un objeto inerte siendo arrastrado por un hilo? Hagan la prueba. Recojan a una velocidad constante y miren. Luego, recojan dando toques con la caña, haciendo pausas de varios segundos. Vean la diferencia. Vean cómo el señuelo cobra vida, cómo se hunde, cómo se gira. Sean sus propios jueces y sean honestos. Si su recogida habitual se parece más a la primera opción, a la del objeto arrastrado, entonces, amigo mío, acabamos de encontrar la razón por la que muchas de sus jornadas terminan sin capturas. La corrección de este error empieza en la mente, no en las manos. El primer paso es un cambio de mentalidad. Deben dejar de pensar en recuperar el señuelo y empezar a pensar en darle vida al señuelo. No tengan prisa por volver a lanzar. Cada lance es una oportunidad y deben aprovecharla al máximo. Piensen que el señuelo debe pasar el mayor tiempo posible en la zona de strike, la zona donde creen que están los peces. Una recogida lenta, con muchas pausas, consigue exactamente eso. Aumenta las probabilidades. Acepten la paciencia como su mayor aliada. Disfruten del proceso de trabajar el señuelo, de sentir cada vibración, cada toque con el fondo. La pesca no es una carrera, es un arte de engaño y paciencia. Cuando cambien ese chip en su cabeza, el cambio en sus manos vendrá solo. Ahora, pasemos a la técnica física. El segundo paso es incorporar la caña y las pausas a su recogida. En lugar de solo girar la manivela, prueben esto. Den 2 o 3 vueltas a la manivela y paren. Durante la pausa den 1 o 2 toques suaves con la puntera de la caña. Esto hará que el señuelo se levante del fondo o dé un tirón, como una presa asustada. Luego, dejen que se vuelva a hundir. Esperen unos segundos y repitan el proceso. Recojan el sedal sobrante con el carrete, pero que el movimiento principal venga de la caña. Su recogida dejará de ser lineal para convertirse en una serie de saltos y pausas. Varíen el ritmo. A veces 2 vueltas de manivela, a veces 1. A veces una pausa de 3 segundos, a veces de 10. Conviértanse en un titiritero, y su señuelo será la marioneta.
El objetivo es ser impredecible, porque la vida es impredecible. Y finalmente, llegará el resultado, ese momento mágico que lo cambia todo. Estarán aplicando esta nueva técnica, quizás sintiéndose un poco raros al principio por la lentitud. Y de repente, durante una de esas pausas largas, sentirán un toc, un golpe seco en la línea, o verán que el sedal se tensa y se mueve hacia un lado. Será una picada clara, decidida. Y cuando claven y sientan el peso del pez al otro lado, tendrán una revelación. Comprenderán que no ha sido suerte. Ha sido la consecuencia directa de su cambio de técnica. Se darán cuenta de que el pez ha atacado precisamente porque le dieron la oportunidad, porque su señuelo se comportó como una presa fácil y vulnerable. Ese pez no es solo una captura. Es la confirmación de que han descubierto uno de los grandes secretos de la pesca. Y a partir de ese día, ya nunca volverán a recoger el sedal de la misma manera. En resumen, el error fatal no es recoger rápido o lento, es recoger de forma monótona, mecánica y predecible. Es transmitir una tensión constante a través de la línea que grita artificial a los 4 vientos subacuáticos. El gran descubrimiento, el verdadero giro de guión, es que la mayoría de las picadas no ocurren cuando el señuelo está en movimiento constante, sino durante las pausas, en los cambios de ritmo. Ocurren en el instante de duda, y al recoger de forma mecánica, eliminamos por completo esos instantes. Esto cambia por completo nuestro enfoque. Ya no se trata de comprar el mejor señuelo, sino de aprender a moverlo como si estuviera vivo. Dejamos de ser simples lanzadores para convertirnos en verdaderos cazadores. Gracias por haberme acompañado en este análisis profundo. Espero de verdad que les haya abierto los ojos a un aspecto de la pesca que a menudo se ignora. Si este video les ha hecho pensar, si les ha aportado algo de valor, les agradecería enormemente que le dieran a me gusta y se suscribieran al canal para no perderse más secretos como este. Y ahora quiero que me respondan con total sinceridad en los comentarios. Después de ver esto, ¿van a cambiar su forma de recoger el sedal en su próxima salida? Cuenten su experiencia, abramos un buen debate. Buena pesca a todos.